Buenos días, estudiantes y padres de familia del Colegio Cooperativo. Bienvenidos una vez más a su clase de lenguaje. Seguirlos motivando, apoyar los procesos educativos del colegio. Hasta el momento lo hemos hecho muy bien y próximamente estaremos recibiendo los resultados de este proceso o de este trabajo en casa. Vamos a estar todos preparados para desarrollar las temáticas que nos sugiere la malla o que nos sugiere el PREU. Así que todos listos y preparados y damos inicio a la clase del día de hoy. Buenos días, estudiantes de grado 11, promoción 2020. Bienvenidos a su clase de lenguaje y el tema sugerido para el día de hoy es el ensayo literario. En clases anteriores hemos trabajado este escrito vinculado a los textos de carácter argumentativo. Habíamos hablado que dependiendo de su estructura vamos a encontrar diferentes tipos de ensayos. Vamos a encontrar ensayos filosóficos, históricos, en fin, hay una gran gama, una gran variedad de ensayos y el que sugiere para ustedes en el día de hoy es el ensayo literario. El ensayo propiamente dicho pertenece o su estructura es que está escrito en prosa, ya había dicho que pertenece a los textos de carácter argumentativo. Cuando hablo que es un escrito en prosa, es que no está sometido a la métrica. Ya había hecho referencia a que el género lírico, una de sus características es que ellos tienen cierto número de sílabas que obedecen a unas licencias poéticas y que eso restringe a través de ese conteo de sílabas su escritura. En el caso del ensayo hay una libertad creadora, es más libre y natural y eso permite que usted le imprima su estilo al momento de elaborarlo. El ensayo tiene como objetivo defender una idea o un punto de vista. Ya he sido enfática en que este punto de vista debe estar respaldado por argumentos lógicos y que tengan validez. Analiza o interpreta un punto de vista. Aquí vale la pena resaltar cuando le hablo de la tesis, que es un planteamiento, una idea central que usted va a desarrollar en todo el cuerpo argumentativo. ¿Con base a qué? Un tema que sea de su interés. Puede ser política, la religión, deporte, es de libre elección. Se considera literario, que es lo que les decía, el ensayo literario. ¿Por qué lo es? Porque tiene un valor estético y eso se refleja en la manera de usar el lenguaje y su estilo. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de registros de la lengua, quiere decir que usted para elaborarlo debe ser formal. Es decir, su vocabulario, su discurso no debe ser ni muy técnico, dependiendo del estilo que haya elegido, ni muy informal, cuando les hablaba del lenguaje coloquial. Entonces, expresiones como chévere, súper bueno, no aplican en este contexto. Y tiene un valor estético en cuanto analizamos o profundizamos en producciones artísticas, sean novelas, poemas, música, en fin, para hacer el análisis. Por ejemplo, cuando ingresen a la universidad y de pronto desarrollen el módulo de comunicación, es posible que le pidan que hagan un análisis o una interpretación sobre el Quijote de la Mancha, donde usted va a decir, por ejemplo, que el Quijote de la Mancha es la representación de la novela moderna. Y usted, a través de su lectura, puede respaldar ese punto de vista y es importante en este tipo de escrito, que ya lo veremos más adelante, al momento de elaborarlo, escoger fragmentos para luego hacer su análisis. Es un género híbrido porque requiere de una dimensión estética, pero también de un razonamiento lógico. Cuando habla de ese híbrido, como su nombre lo indica, es la mezcla. Si bien es cierto que nosotros vamos a partir de la subjetividad y donde hemos cogido una obra que tiene un valor universal, también lo es que debemos valernos de esos argumentos que podemos encontrar a través de las consultas o de los estudios que hagamos de lo que pretendamos demostrar. Es la unión entre el análisis lógico y la creación. Esto va de la mano de lo que acabo de mencionar, que es lo que permite que sea híbrido. Pertenece al género didáctico. En diferentes encuentros hemos hablado del género lírico, del dramático, del narrativo, que como el cuerpo humano, así como lo tenemos distribuido por funciones, por ejemplo, el aparato circulatorio, respiratorio, entre otros, de la misma manera los géneros, de acuerdo a su estructura, sus temáticas,
sus características permiten ser distribuidos así. Si hablamos del narrativo, encontramos que tienen como función contar una historia en un tiempo, en un espacio, con unos personajes. Entonces tenemos el mito, la novela, la leyenda, entre otros. En el caso de la dramática, sabemos que son textos que son dialógicos, vamos a encontrar que se desarrollan en un escenario específico, en fin. Y en el caso del lírico, que hace referencia a la expresión de los sentimientos, la oda, la canción. En el género didáctico, vamos a encontrar como subgénero el ensayo, que expresan puntos de vista, como lo dice nuestro escrito, con un lenguaje elaborado, y esa elaboración lo da la formalidad que requiere al momento de expresar nuestros puntos de vista. Su mayor difusión se dio en el siglo XVI con escritores como Francis Bacon y Lamontagne. Y por último, este tipo de ensayos analizan manifestaciones artísticas como la poesía, la música, la novela, entre otros. Entonces, jóvenes, este ensayo, a diferencia de los otros que hemos trabajado, ya no nos van a dar esa libertad de elegir el deporte, sino que nosotros nos vamos a enfocar a analizar diferentes textos literarios o música, por ejemplo, la música que se difundió en el romanticismo, qué características o particularidades tenía. Cada uno tiene un elemento de análisis. ¿Qué características tiene un ensayo literario? Entonces tenemos que vincular el razonamiento lógico con la subjetividad artística, ya lo mencionaba. Se toman obras de un carácter universal, sustentamos un punto de vista, pero deben ser argumentos que sean lógicos y que sean legitimados, veraces, que respalden nuestro punto de vista. Hago aquí el énfasis, no pueden ser comentarios, suposiciones o ideas, porque ya en cierto momento de las diferentes clases de lenguaje les comentaba sobre las falacias argumentativas. Todo argumento que no tenga ese peso lógico es considerado una falacia. Por ejemplo, Juan es el más inteligente de la clase. ¿Por qué lo dices? Porque todo el mundo lo ha dicho. Falacias argumentativas. Cuando también digo, por ejemplo, Catalina será una excelente odontóloga porque su papá es muy buen odontólogo. Falacia. Entonces, hay que ser muy cuidadosos al momento de nosotros hacer esos razonamientos, esas reflexiones y cómo las buscamos respaldar. Los textos reflexivos, ya he dicho de las ideas fundamentadas, manejo fluido del lenguaje. Cada encuentro virtual se dan elementos para nosotros seguir acrecentando nuestro universo cultural, nuestro universo léxico, que va a permitir o debe evidenciarse al momento de usted hablar y escribir. Los diferentes ejercicios que se han trabajado en ortografía, por ejemplo, hace referencia al uso correcto de o al uso incorrecto de. En diferentes encuentros hemos hablado de la fluidez del lenguaje y esto está asociado, jóvenes, a la lectura, a lo que usted consulte y cómo se está preparando constantemente en mejorar su expresión. Por eso, en el ensayo, como escrito breve, conciso, vamos a tener en cuenta que los conectores son primordiales al momento de escribir. ¿Por qué los conectores? Porque son las palabras de enlace que le permite darle secuencialidad o desarrollar nuestras ideas de forma cohesiva y coherente. Recordemos, si los elementos internos, signos de puntuación, conectores, están bien empleados, tendrá sentido lo que nosotros escribamos. En este caso también podemos hablar de los sinónimos, de la deíxis. Recuerden que la deíxis son los elementos que referencian en el texto y eso evita que repitamos palabras cuando decimos Juan, Juan, Juan. Entonces, jóvenes, están todos los elementos que nos permiten hacer un filtro y realizar un excelente ejercicio de escritura. Si esos elementos que acabo de mencionar están bien articulados en el escrito, entonces tendrá armonía, tendrá coherencia. Bien, ahora trabajaremos
cuáles son las partes del ensayo para poder desarrollar nuestro ejercicio de escritura. El objetivo principal al desarrollar el ensayo literario como tema es que ustedes tengan la capacidad de desarrollar un texto que cumpla los parámetros que hemos venido trabajando. En este momento me dispongo a explicarles cuáles son las partes de ese ensayo literario. Primero, la introducción. En la introducción estará ubicada la tesis, que recuerden que es el planteamiento que pretendo sustentar, y nos sirve como norte o nos indica qué vamos a trabajar. En él puedo decir, por ejemplo, que en primer lugar haré un análisis de la obra, en segundo lugar hablaré sobre autores que han hablado o han insistido sobre el mismo tema, en fin. En el párrafo introductorio se especifica la metodología. En el encuentro virtual estaremos trabajando algunos ejemplos para evidenciar cómo el párrafo introductorio es el que orienta al lector frente al trabajo que se pretende desarrollar. En el párrafo de desarrollo, ¿qué vamos a encontrar? O el cuerpo argumentativo. Vamos a encontrar apreciaciones personales, cita de las obras escogidas. Por ejemplo, si pretendo trabajar la soledad como un elemento de la posmodernidad en 100 años de soledad, al momento de estar hablando de la posmodernidad, debo buscar ejemplos donde se evidencia la soledad en cada uno de los personajes de Gabriel García Márquez. Por ejemplo, Úrsula Iguarán, Aureliano Buendía, José Arcadio, en fin. Debo citar en esa novela donde se evidencia el elemento en mención. Los argumentos de autores o escritores reconocidos serán muy importantes porque eso permite revisar o mirar el proceso de indagación que usted ha hecho. Entonces, si está hablando de la soledad, va a buscar qué autores han hablado de este elemento en esa novela y le sirve como un argumento para respaldar esa idea que hemos planteado inicialmente. Y por último, la conclusión, que es la que ratifica o reafirma la idea planteada. Entonces, jóvenes, miran que en ese cuerpo argumentativo usted va a respaldar sus argumentos en lo que han hecho otros autores y eso lo vamos a ver en las etapas que debo seguir para elaborar mi escrito. Bueno, ¿qué pasos debo seguir? Primero, la selección del tema. Como es un texto literario, entonces voy a tomar como referente el plan lector y algunos títulos que hemos trabajado. Es probable que usted se incline por uno de estos textos para elaborar su escrito. Mencionamos a Paloma, donde había un caso de bullying y todas las consecuencias que esto tuvo, es más, la muerte de un compañerito. Podemos enfocar nuestro estudio hacia esa novela, también 1904 vacas. Entonces hemos tenido unos títulos muy interesantes que permitirían que nosotros reflexionáramos acerca de ellos. Entonces, lo primero que debes hacer es elegir el tema. ¿Qué quieres trabajar de uno de esos textos que hemos leído? Segundo, documentación. ¿Qué han dicho algunos autores frente a esa obra, esa pintura, música que has escogido? ¿Qué estudios hay alrededor de esa obra? Tercero, un boceto. No vamos a pasar de una vez al ejercicio de escritura. Recuerda que nosotros hacemos primero un primer borrador donde escribimos varias tesis o varios puntos de vista, algunas ideas. Tratamos de dejar nuestro escrito de tal manera que sea posible lo que vamos a trabajar. Entras en ese proceso de revisión de los signos ortográficos, en fin, todos los elementos que he trabajado. Y por último, si vas a pasar a la escritura, que ya va a ser el resultado final de todo ese proceso que has hecho al elaborar tu ensayo. Tipos de ensayo. Como estamos hablando de literario, vamos a encontrar que entonces hay ensayos poéticos, donde se hace una reflexión sobre este género lírico y sobre algunas reflexiones que se han hecho acerca de este tipo de escritos. Tenemos, por ejemplo, a Octavio Paz con El arco y la lira, donde se hace un análisis, una reflexión profunda sobre el impacto que ha tenido la poesía y esta cómo ha influido en la vida de las personas. El ensayo filosófico, que también analiza o profundiza sobre diferentes puntos de vista que han planteado los filósofos. En esto se reflexiona sobre temas tan profundos como la muerte, la vida, en fin, este tipo de temáticas que para las personas es complejo.
También podemos mencionar los ensayos que hacen referencia a las novelas o los análisis que se han hecho. Ya les mencionaba al Quijote de la Mancha, podemos hacerlo de la Divina Comedia, por ejemplo, cómo se evidencia una visión de mundo de la Edad Media o el pensamiento de la Edad Media, casi prerrenacentista en este tipo de poemas. Entonces, aquí hay una gran variedad. Recordemos que uno de los aspectos que tiene el ensayo es que permite esa variedad y esa libertad creadora que te permite como escritor definir un estilo y hacerlo de acuerdo a tus convicciones o tu particularidad creadora, como lo acabo de mencionar. Jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. En el encuentro sincrónico estaremos trabajando algunos ejemplos relacionados con lo que acabo de mencionar. Escribir no es fácil, por eso requiere un proceso que ya lo acabo de trabajar cuando hablo de los pasos o etapas que debe seguir nuestro escrito. No te olvides de visitar la pestaña de Cultura General y Palabras del Día, y si se presentaron algunas dudas o inquietudes en este encuentro, allí las aclararemos. Debes buscar un ejemplo, te invito a buscar un ejemplo de ensayo para poder socializarlo a través de la plataforma. Espero que tengas un excelente día y nos vemos muy pronto.